¿Estás perdido o perdida en el mar de tecnologías que hay para elegir cuando estás trabajando con ingeniería de datos? En este vídeo vamos a ver algunos trucos para elegir la mejor tecnología para tu situación. Soy Verónica Hernández Sánchez y esto es Garage Data Pills. Los ingenieros e ingenieras de datos deben elegir buenas tecnologías para crear el mejor producto posible. Al final, el criterio es muy simple. ¿Añade valor al producto y al negocio al que sirve? No debemos confundir arquitectura con herramientas. La arquitectura es estratégica y las herramientas son tácticas. La arquitectura es el diseño a alto nivel, el roadmap que satisface los objetivos estratégicos del negocio. La arquitectura es el qué, el por qué y el cuándo. Y las herramientas son lo que se usan, son el cómo. Primero debemos elegir la arquitectura y luego las herramientas. Para ello tenemos todos estos factores a tener en cuenta y los vamos a ir viendo uno a uno. Lo primero que tenemos que estudiar es el tamaño del equipo y las habilidades que tienen. ¿Estás en un equipo pequeño en el que la gente tendrá diversos roles? ¿O en un equipo lo suficientemente grande como para que cada uno tenga un rol específico? Al final, el equipo influye en la tecnología que se puede adoptar. Cuando se trata de equipos pequeños, lo mejor es intentar usar herramientas SaaS o gestionadas por otros y gestionar las pocas manos que tenemos a resolver los problemas que añaden directamente valor al negocio. Un truco que puedes hacer es crear un inventario de las skills de tu equipo y quedarte con tecnologías con las que el equipo esté cómodo y conoce. Si quieres utilizar una nueva tecnología que no conoce nadie, estás perdiendo tiempo dedicado a formación. La velocidad de salida a mercado, especialmente en tecnología, es muy importante. Por eso tenemos que elegir buenas tecnologías y herramientas que nos ayuden a entregar features y datos rápido a la vez que mantenemos los estándares y la seguridad apropiados. Esto también implica trabajar con un ciclo de feedback corto en el que podamos subir frecuentemente para poder hacer mejoras rápidamente. Interoperabilidad. Cuando elijamos una tecnología, tenemos que asegurarnos de que interactúa y opera con otras tecnologías. La interoperabilidad describe cómo varias tecnologías o sistemas se conectan, cambian información e interactúan. Con frecuencia, los proveedores y los proyectos open source usarán plataformas y sistemas específicos con los que interoperar. La mayoría de las herramientas de ingestión de datos y de visualización están preparadas para poder integrarse con distintos data warehouses y data lakes. Incluso herramientas de gestión de datos se pueden integrar con APIs y servicios. Los estándares también nos ayudan con esto de la interoperabilidad. Casi todas las bases de datos permiten las conexiones mediante JDBC o ODBC, con lo que podremos conectarnos fácilmente a otras bases de datos. En un mundo ideal tendríamos presupuestos ilimitados y podríamos poner la tecnología que quisiéramos. Pero en el mundo real los presupuestos suelen estar ajustados y el coste es una de las mayores restricciones para elegir la arquitectura y las tecnologías. Lo que escojamos tendrá un impacto significativo en nuestro presupuesto. Y hay dos tipos de coste. El coste total, que es el coste estimado total de una iniciativa, incluyendo los costes directos e indirectos. Los costes directos son los que están directamente atribuidos a una iniciativa, por ejemplo, los salarios del equipo. Los indirectos son independientes de la iniciativa y se deben pagar independientemente de a qué estén atribuidos. También cómo se paga algo influye. Tenemos los gastos de capital o CAPEX, de Capital Expenses, en el que se paga hoy, por ejemplo, cuando pagas por un servidor. Y por otro lado están los gastos de operaciones, OPEX, de Operational Expenses, que son graduales y se pagan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la nube, cuando pagas por query. Por otro lado, tenemos el coste de oportunidad, que es el coste de las oportunidades que perdemos cuando elegimos otra tecnología, arquitectura o proceso. Cuando vamos a elegir algo, tenemos que pensar cómo de rápido y de barato podemos cambiarnos a otra tecnología mejor. El primer paso para minimizar este coste es estar muy atentos. Hay veces que es muy fácil instalar una nueva tecnología, pero luego salir de ahí y cambiarla es muy difícil. Y por último tenemos el FinOps. Su objetivo es aplicar prácticas parecidas al DevOps de monitoreo y ajuste de los sistemas, pero en el tema financiero. Es decir, el FinOps es para ganar dinero, no para ahorrarlo, porque si invertimos bien el dinero podemos generar más ingresos, aumentar la base de clientes, mejorar la velocidad de release, etc. Tecnologías inmutables versus transitorias. A la hora de elegir tecnologías tenemos que enfocarlo
que enfocarnos en el presente. Tenemos que elegir la mejor tecnología para este momento y el futuro próximo, pero de una manera que soporte los cambios que habrá en el futuro. Tenemos que preguntarnos dónde estamos ahora y qué objetivos vamos a tener en el futuro. La respuesta a esa pregunta debería ayudarnos con nuestras decisiones sobre arquitectura y, por tanto, las tecnologías que van con ella. Y hay dos tipos de tecnologías. Inmutables, que son componentes que han soportado el paso del tiempo. Por ejemplo, en la nube tenemos el almacenamiento de objetos, servidores y seguridad. Por ejemplo, los buckets S3 de AWS llevan ya un tiempo en funcionamiento y no tiene pinta de que a la larga dejen de estarlo. En lenguajes SQL lleva ya en funcionamiento décadas. Al final, cuanto más tiempo lleve una tecnología funcionando, más tiempo se va a usar. Las tecnologías transitorias son aquellas que van y vienen. La trayectoria típica empieza con mucho hype, seguido por un crecimiento meteórico de la popularidad y luego un descenso despacio hasta la total oscuridad. Ejemplo de tecnologías así, seguro que se te ocurre alguno. En esta imagen tenemos el mapa del cambio que hubo, de toda la aparición que hubo de tecnologías desde 2012 hasta 2021, en tecnologías relacionadas con el mundo de los datos. Ahora en 2024, pues habrá muchas más. En conclusión, como las herramientas y las tecnologías cambian muy rápido, lo mejor es evaluarlas cada 2 años. Siempre que sea posible, encuentra las tecnologías inmutables, las que no cambian como base, y luego construye y utiliza tecnologías transitorias alrededor de las inmutables. Y no te olvides de que siempre hay que considerar cómo de fácil es la transición de una tecnología a otra en el caso de que la primera falle. Localización. Ahora hay un montón de opciones con respecto a la localización. Los sistemas on-premise siguen siendo la elección por defecto para empresas que ya están establecidas, para empresas grandes. Estas empresas son propietarias de su propio hardware, que pueden tener en data centers o en otros espacios cedidos. En cualquier caso, estas empresas son las responsables operacionalmente de su hardware y del software. Entonces, si alguno de estos falla, ellos mismos tienen que repararlo o reemplazarlo. Pero a estas empresas con esto les ha ido bien por ahora. Sin embargo, están viendo cómo empresas competidoras más pequeñas y más jóvenes y ágiles toman ventaja cuando usan servicios en el cloud. Entonces, las empresas, sean grandes o pequeñas, no tienen opción de quedarse quietas. De esta manera, tienen que mantener los sistemas que ya tienen en funcionamiento de manera eficiente, pero a la vez ir viendo cuál es el siguiente paso. Al final, esto puede involucrar adoptar prácticas DevOps como contenedores, Kubernetes, microservicios y deployment continuo mientras siguen con su hardware on-premises. Otra opción es que en vez de comprar hardware, lo puedes alquilar y gestionar los servicios con un proveedor de la nube. Muchas veces estos recursos se pueden reservar con muy poco tiempo de antelación. Las máquinas virtuales se ponen en marcha en menos de 1 minuto y luego el uso se cobra en incrementos por segundo. Esto ayuda a que los usuarios de la nube escalen recursos de manera dinámica. Gracias a esto se pueden lanzar proyectos y experimentos rápidamente y sin tener que preocuparte de tener que estar planeando con mucho tiempo el hardware que necesitas. Hasta te puedes crear tú tu propia aplicación en tu casa. En la nube puedes empezar a utilizar servidores en cuanto tu código esté preparado para subir. Esto hace que sea muy atractivo para startups que no tienen tiempo ni dinero. Ahora tenemos infraestructura como servicio, productos software as a service y plataformas as service. Las PaaS o plataformas as service incluyen productos de infraestructura como servicio, pero que se les añaden servicios más sofisticados para apoyar a las aplicaciones. Estos servicios permiten a los ingenieros ignorar los detalles operacionales de tener que gestionar máquinas individuales y deployar frameworks a lo largo de sistemas distribuidos. Los servicios en la nube ya son bastante atractivos para negocios que ya están establecidos y que tienen sus estructuras de datos y sus infraestructuras IT. Esto es debido a la ventaja que ya hemos dicho de la nube de poder escalar los recursos, que ayuda a que cuando tienes picos de trabajo en ciertos momentos del año, por ejemplo, el Black Friday en una tienda online, puedas ajustar los recursos en función de la carga que tenemos. La nube tiene muchas ventajas, pero cuando cambias de on-premise a la nube, tienes que cambiar de mentalidad, especialmente en lo referente a los costes, ya que el modelo de precios de la nube es diferente. También tenemos la nube híbrida, que asume que una organización siempre va a tener cargas de trabajo fuera de la nube. En este caso, pondríamos
el Analytics en la nube y los flujos de datos fluirían principalmente en una dirección, minimizando los costes de salida de datos. Es decir, las aplicaciones on-premise generan los eventos que se suben a la nube casi gratuitamente. Y entonces el grueso de datos se queda en la nube donde es analizado, mientras que pequeñas cantidades de datos se devuelven al on-premise para deployar modelos de aplicaciones, hacer ETL reversas, etc. Y también tenemos la multinube, que se refiere a tener distintos flujos de trabajo en varias nubes públicas. Hay algunas plataformas SaaS que ofrecen servicio para múltiples nubes. Esto es especialmente crítico para aplicaciones que son intensas en datos, donde la latencia de la red y las limitaciones en el ancho de banda pueden obstaculizar el rendimiento y los costes de salida de datos pueden ser prohibitivos. Otro motivo para usar varias nubes, pues es que quieras coger lo mejor de cada una, pero esto tiene varias desventajas, y es que tendríamos muchos costes de salida de los datos y de la red o el networking, además de la complejidad técnica de manejar varias nubes. Ahora hay una nueva generación de la nube de nubes, que son servicios que quieren facilitar la multinube reduciendo la complejidad, con lo que ofrecen distintos servicios a lo largo de las nubes, te deja replicar los datos entre estas y manejar los flujos de trabajo. Y por último, tenemos la descentralización como el blockchain o la web 3.0, aunque su uso todavía no está muy extendido. En conclusión, como ya hemos dicho antes, hay que elegir tecnologías para el presente, pero mirando hacia el futuro. Hay que intentar evitar la trampa del análisis, es decir, de estar constantemente analizando las mejores opciones, pero sin elegir ninguna. No es recomendable utilizar una multinube muy compleja ni una estrategia de nube híbrida, a no ser que sea estrictamente necesario. Cuanto más sencillo, mejor. Y siempre hay que tener un plan de escape, es decir, asegurarnos de que vamos a poder cambiar de tecnología de manera relativamente fácil. El siguiente paso sería elegir entre construir y comprar. El argumento para construir es que tienes control de principio a fin de la solución y que no estás a expensas de lo que quiera hacer un proveedor o la comunidad de open software. Y el argumento para comprar es que si no tienes el expertise o recursos para hacer algo, ¿para qué construirlo? Al final, lo mejor es invertir en construir cuando lo que estés construyendo te dé una ventaja competitiva. Opciones que tenemos. Tenemos el open source, ¿vale? Software libre, que es un modelo en el que el código está disponible para un uso general, típicamente bajo unas condiciones determinadas de licencia. Con frecuencia, el open source se crea y se mantiene por un equipo distribuido de colaboradores y es gratis de usar, cambiar y distribuir la mayor parte del tiempo. Dentro de este tenemos el open source gestionado por la comunidad y hay varios factores para tenerlo en cuenta. La mentalidad. Evita usar proyectos que no tengan tracción y que no sean populares. Si hay un gran sentido de comunidad, cuando necesites apoyo técnico, habrá gente que te ayude. Madurez. La madurez del proyecto indica si la gente lo encuentra útil y lo usa en producción. La resolución de problemas. ¿Vas a estar solo o sola si surgen problemas o te puede ayudar la comunidad? La gestión del proyecto. Mira las issues en GitHub y cómo se solucionan. ¿Tardan mucho o poco? El equipo. ¿Hay una empresa patrocinando el proyecto? ¿Quiénes son los que más contribuyen? Las relaciones con la comunidad. ¿Qué hace el proyecto para que se favorezca que la gente lo use? Las contribuciones. ¿Aceptan pull request? ¿Cuánto tardan en ser revisadas y aceptadas? El roadmap. ¿Hay un roadmap del proyecto? Y el mantenimiento. ¿Tienes tú los recursos para mantener el software? También tenemos open source comercial. Hay veces que los proveedores te ofrecen el core, el núcleo del open source de forma gratuita, mientras que te van cobrando por las mejoras o los servicios gestionados en su totalidad. Y hay varios factores a tener en cuenta. El valor. ¿Te da el proveedor un mayor valor que si gestionas tú solo el open source? El modelo de entrega o delivery. ¿Cómo accedes al servicio? Estate seguro o segura de que puedes acceder fácilmente a la versión inicial y a las releases siguientes. El soporte. ¿Cuál es el modelo de soporte? ¿Hay un coste extra? ¿Qué es lo que cubre este soporte? Los releases y la gestión de bugs. ¿Es el proveedor transparente acerca del calendario de releases y de la corrección de bugs? El ciclo de ventas y el precio. Asegúrate de que conoces las ventajas de pagar conforme consumes versus pagar al principio de golpe. ¿Es la empresa viable? ¿Seguirán en el negocio en los próximos años? ¿O logos versus revenue? ¿Está la empresa centrada en conseguir usuarios, que sería logos, o en los beneficios? Y por último, el apoyo a la comunidad. ¿Apoya el proveedor a la versión open source de la comunidad?
Otra opción que tenemos fuera del open source es el software de propietario, y dentro de este tenemos ofertas independientes, que es una empresa que vende una herramienta que no se va a liberar como open source. Y hay varias cosas a considerar en este caso. La interoperabilidad. Asegúrate de que la herramienta se integra bien con otras herramientas que ya hayas elegido. Esto al final es clave. La mentalidad y la cuota de mercado. Esta solución es popular, tiene buenas reviews de sus usuarios. La documentación y el soporte. ¿Está claro cómo te van a ayudar cuando tengas un problema? Los precios. ¿Se entiende bien los precios? Hazte un esquema con los precios en el mejor y en el peor escenario. Y la longevidad. ¿Va a sobrevivir la empresa lo suficiente como para poder sacar beneficio de su producto? Otra opción que hay son las ofertas de plataforma en la nube. Y es que los proveedores de la nube desarrollan y venden sus negocios de propietario para almacenamiento, base de datos y más. Y hay que tener otras cosas en cuenta. Comparaciones de rendimiento versus el precio. ¿Es esta la mejor opción si la comparamos con una oferta independiente o con open source? Y otras consideraciones en la compra. El precio bajo demanda puede ser alto. ¿Puedes llegar a un acuerdo a largo plazo? En conclusión, debes saber cuál es tu ventaja competitiva y dónde tiene sentido invertir recursos. En general, lo mejor es el open source, lo que te libera para pensar en las áreas en las que este open source no es suficiente. Céntrate en nuevas áreas donde construir algo añada valor significativo o mejore mucho los procesos. No trates la inversión interna en operaciones, o sea, el tamaño del equipo, como un coste perdido. Es mejor que tu equipo de datos actual coja nuevas skills para construir sistemas sofisticados en plataformas gestionadas que tener que estar cuidando de servidores on-premise. También tenemos que elegir cómo montamos la arquitectura, monolito o modular. Los sistemas de monolitos son autocontenidos y realizan muchas funciones bajo un mismo sistema. Los pros, que son fáciles de entender y que requieren un menor conocimiento y contexto, ya que todo está en el mismo sitio. Solo tienes que tratar con una tecnología y un lenguaje de programación principal. Y además es muy simple. Pero tiene varias ventajas, ya que las actualizaciones y los releases tardan más. Si el sistema tiene un bug, puede dañar al sistema entero. Y además esto puede crear problemas en los usuarios, porque si los procesos son muy largos y algo se rompe y tenemos que reiniciarlos, podemos dejar a nuestros usuarios sin sus reportes, por ejemplo. Otro problema lo tenemos con el multitenancy, ya que puede ser muy difícil aislar los flujos de trabajo de múltiples usuarios. Y además, cambiar a un nuevo sistema puede ser bastante doloroso si el proyecto open source o el proveedor que tenemos deja de existir. La opción que tenemos, por el contrario, es el tener nuestra arquitectura, nuestros servicios de manera modular. El objetivo de la modularidad es tener tecnologías desacopladas que realizan tareas en las que son lo mejor. Por ejemplo, los microservicios pueden comunicarse vía APIs, permitiendo a los developers centrarse en sus dominios mientras que hacen sus aplicaciones accesibles a otros microservicios. Las empresas de tecnología más grandes están tirando por los microservicios. Por ejemplo, Jeff Bezos de Amazon puso la regla de 2 pizzas, es decir, ningún equipo debe ser tan grande como para que no puedan comer con 2 pizzas. Esto limita el tamaño de los equipos a 5 o 6 personas, por lo que también limita la responsabilidad y la complejidad del dominio en el que trabajen. En este ambiente, los componentes se pueden intercambiar y se puede crear una aplicación con más de un lenguaje. Es decir, son interoperables. Por ejemplo, los datos que se guardan en un almacenamiento de objetos lo hacen en un formato estándar como el Parquet. Cualquier herramienta de procesamiento que acepte este formato puede leer los datos y escribir los resultados de vuelta en este Data Lake o Data Warehouse para que otra herramienta lo procese. La desventaja de este sistema es que tenemos que darle una vuelta y tenemos que pensarlo mucho más, ya que ahora tendremos más sistemas que entender y con los que operar. Otra opción, que sería un mix, sería el monolito distribuido. La idea básica es que se ejecute un sistema distribuido con diferentes servicios para realizar distintas tareas, pero los servicios y los nodos comparten un conjunto común de dependencias o una base de código común. Un ejemplo estándar es un clúster Hadoop tradicional. Este
puede alojar simultáneamente varios marcos de trabajo como Hive, Pig o Spark. Y el clúster también tiene muchas dependencias internas, además de ejecutar componentes centrales de Hadoop, como las bibliotecas comunes de Hadoop, como HDFS, Yarn y Java. Y en la práctica, un clúster a menudo tiene instalada una versión de cada componente. Un sistema Hadoop estándar en nuestras instalaciones implica gestionar un entorno común que funcione para todos los usuarios y todos los trabajos. Y gestionar actualizaciones e instalaciones puede ser un desafío significativo. Forzar a los trabajos a actualizar dependencias arriesga romperlos y mantener dos versiones de un marco de trabajo implica una complejidad extra. En conclusión, mientras que los monolitos son atractivos porque son fáciles de entender y tienen una complejidad reducida, esto al final viene con un alto coste y es la potencial pérdida de flexibilidad, el coste de oportunidad y la alta fricción en los ciclos de desarrollo. Vale, y ahora vamos a ver serverless versus servidores. ¿Cuándo tiene sentido el serverless? Bueno, pues depende. Los ingenieros de datos deben entender el pricing en la nube para predecir cuándo un desarrollo en serverless puede ser muy caro. Además, las funciones serverless sufren de una ineficiencia inherente debido a la sobrecarga, porque manejar un evento por función cuando tenemos muchos eventos puede ser muy caro, especialmente cuando hay aproximaciones simples que son buenas alternativas como el multiprocesamiento. Es crítico monitorear y modelar. Monitorear para determinar el coste por evento, pero con ejemplos del mundo real, o sea, sabiendo los eventos que te van a llegar por segundo, por minuto, en el mundo real, no con datasets de prueba, y la duración máxima de una ejecución serverless. Modelar para usar este coste por evento para determinar los costes totales cuando va creciendo la tasa de eventos. Modelar también debería incluir los peores escenarios, por ejemplo, que te manden un ataque de 2. Muchas veces se refieren a los contenedores como máquinas virtuales ligeras. Mientras que las máquinas virtuales contienen un sistema operativo entero, un contenedor tiene solo unos pocos procesos y muchos contenedores pueden coexistir en un sistema operativo común. Esto nos da algunos de los principales beneficios de la virtualización sin que tengamos que meter todo un sistema operativo en el mismo sitio. Los ambientes serverless, por detrás, típicamente corren en contenedores. Los contenedores dan una solución parcial a los problemas del monolito distribuido. Sin embargo, no dan la misma seguridad y aislamiento que la que ofrece una máquina virtual. ¿Y cuándo querríamos tener nuestros propios servidores? Pues un factor importante es el coste. El serverless tiene menos sentido cuando el uso y el coste exceden los costes de usar servidores. A cierta escala es mejor usar servidores. Otra razón para usar servidores es la personalización, el poder y el control que tenemos sobre ellos. Sin embargo, hay varias cosas a considerar. Que los servidores fallarán en algún momento. Hay que tratarlos como recursos efímeros que se crean cuando se necesitan y luego se borran. Si nuestra aplicación requiere un código específico que se tiene que instalar en un servidor, puedes crear una imagen. También puedes desplegar el código a través de una pipeline CI/CD. Usa clusters y autoescalado. Aprovecha la habilidad de la nube de aumentar y disminuir recursos bajo demanda. Trata tu infraestructura como código, ya que también podemos automatizar la infra y no solo los servidores. Y usa contenedores para trabajos más sofisticados con dependencias complejas. Para saber si nos viene bien, serverless. Tamaño y complejidad de las cargas de trabajo. Serverless funciona mejor para tareas simples y discretas. Si tienes muchas partes que se mueven o que necesitan mucho cómputo o memoria, no es para ti. En este caso, puedes considerar usar contenedores. Frecuencia y duración de la ejecución. ¿Cuántas ejecuciones por segundo va a soportar tu aplicación? Las plataformas serverless tienen límites en la frecuencia de ejecución, concurrencia y duración. Si tu aplicación no puede funcionar dentro de estos límites, considera contenedores. Las redes o el networking. Las plataformas serverless suelen utilizar una forma simplificada de red y no soportan todas las features virtuales de la nube como las VPCs, firewalls, etc. Lenguaje. ¿Qué lenguaje sueles usar? Si no es uno de los que se soportan oficialmente por las plataformas de serverless, debes considerar contenedores. Limitaciones de tiempo. Las plataformas serverless no te suelen dar abstracciones complejas del sistema operativo, sino que estás limitado a una imagen de ejecución específica, a un tiempo de ejecución específico.
Costes. Las funciones serverless son muy convenientes, pero son potencialmente caras. Cuando tu función procesa unos pocos eventos, los costes son muy bajos, pero crecen rápidamente cuando aumenta el número de eventos. Al final, la abstracción tiende a ganar. Lo mejor es empezar a usar serverless y luego contenedores con servidores una vez que superemos las opciones del serverless, como hemos visto en la gráfica anterior. Optimización y rendimiento. Debemos tener cuidado de no comparar peras con manzanas. Muchas veces los proveedores tratan de compararnos bases de datos que están optimizadas para casos de uso totalmente diferentes o usar escenarios de test que no tienen nada que ver con el mundo real. A veces se hacen comparaciones de costes sin sentido. Por ejemplo, los sistemas de procesamiento masivo paralelo MPPs funcionan durante años y años una vez que se crean. No se pueden crear y borrar ni cuando están en la nube, pero otras bases de datos permiten un modelo dinámico de cómputo y te cobran por query. Estos dos sistemas no podrían compararse. También se hacen optimizaciones asimétricas. Por ejemplo, con mucha frecuencia un proveedor te va a comparar un sistema MPP basado en filas con una base de datos columnar, utilizando un punto de referencia que corre queries de joins complejas con datos que están altamente normalizados. Pero el modelo de datos normalizado es óptimo para el sistema basado en filas, no en columnas. Entonces, esto va a hacer que la base de datos columnar salga perdiendo. Y por último tendríamos los undercurrents o otros procesos paralelos que corren en todo nuestro ciclo de ingeniería de datos. Cuando estemos evaluando una tecnología, también hay que tener en cuenta cómo son las prácticas de gestión de datos de la empresa. Hay preguntas que nos podemos hacer, como cómo protegen los datos frente a ataques, cómo están cumpliendo con la parte de GDPR y otras regulaciones de la privacidad de los datos, cómo se aseguran de la calidad del dato y de que estoy viendo los datos correctos en su solución. También las operaciones de data ops. Y es que siempre va a haber problemas. Cuando evaluemos una nueva tecnología, hay que pensar cuánto control tenemos al deployar nuestro código, cómo nos vamos a enterar de si hay un problema y cómo vamos a responder a esos problemas. Si usamos open source, nosotros vamos a ser los responsables de preparar el monitoring, el hosting y la subida de código. Sin embargo, si usamos software propietario, muchos de estos temas estarán fuera de nuestro control. Y por último, la arquitectura de datos. Y es que una buena arquitectura de datos implica que hemos estudiado todos los pros y las contras y los contras y que hemos elegido las mejores herramientas para el trabajo a la vez que tomamos decisiones reversibles. En conclusión, elegir una tecnología, como ves, no es algo fácil, especialmente cuando constantemente están apareciendo nuevas tecnologías. Al final es un equilibrio entre el caso de uso que tenemos, los costes, ver si compramos o construimos y la modularización. Siempre hay que aproximarse a la tecnología igual que la arquitectura, estudiar los pros y los contras y tomar decisiones que sean reversibles. Y ya está, con esto acabamos nuestro vídeo. Si te ha gustado, te invito a que le des a me gusta al vídeo y que nos sigas en el canal. Y cualquier comentario, sugerencia o pregunta la puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias.